Hola, ¿cómo están? El día de hoy vengo a compartirles el uso y la preparación de la resina tipo poliéster. Esta resina no es industrial, esta resina es para uso artesano. Con esta resina nosotros podemos elaborar lo que son dijes, lo que son llaveros, podemos encapsular naturaleza o podemos ponerle color o brillantina, así como tenemos acá. Entonces, si se dan cuenta, podemos hacer gran diversidad de objetos con la resina. No solo esto, podemos recubrir también lo que son imágenes, cuadros, entre otros usos más. Entonces, para esto nosotros les vamos a contar cómo se prepara la resina. En la resina tenemos dos componentes, el componente A y el componente B, que quiere decir que la resina es el componente A y el componente B es el endurecedor. Para nosotros deber de prepararlo vamos a utilizar medidas iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar la misma cantidad que tenemos del recubrimiento A como del recubrimiento B. En este caso yo voy a utilizar una medida de los vasitos que vienen, por ejemplo, en los jarabes. Entonces nosotros bien podemos utilizar para poder medir. Entonces vamos a tener otro recipiente donde nosotros podamos mezclar los dos componentes. Ahora vamos a mezclar. El primero que puse era el endurecedor y esta es la resina. Ya que lo tenemos mezclado, vamos a moverlo muy lentamente. ¿Por qué? Ya que si lo movemos con rapidez, lo que vamos a generar en la resina son burbujas de aire. Entonces eso no se ve bien en los trabajos y les voy a mostrar el error. Si se dan cuenta, acá tenemos un ejemplo. Esta no está totalmente transparente como lo está este. ¿Cuál fue el error en este? Que se movió mucho a la hora de prepararlo y está lleno de burbujas. Eso blanco opaco que se ve son las burbujas, entonces no se logra apreciar lo que es el objeto que encapsulamos. De la misma forma quedó este. Entonces si este quedó blanco, o sea, se ve opaco, pero son el exceso de burbujas que quedó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mover lentamente nuestros dos componentes a manera de no crear burbujas. Entonces vamos a mezclar hasta que obtengamos una mezcla totalmente transparente, donde no tengamos hilos, ya que al juntar los dos componentes se forman unos hilos como color blanco. Entonces cuando ya no veamos nosotros esos hilos, es momento de que ya podemos aplicar nuestra resina. Aquí ya tenemos listo lo que es nuestra resina. Si se dan cuenta, está de forma bastante líquida. Entonces es momento de poderla aplicar. Para aplicarla, la vamos a aplicar lo más lento posible para que no se nos formen esas burbujas y después no tengamos que deshacerlas. Estamos utilizando en este caso, estos son moldes de silicona, que son moldes especiales para resina. Nosotros lo que tenemos en la librería disponibles son es la resina. Los moldes sí se los podemos proveer, pero bajo pedido, ya que de esto no tenemos el proveedor que nos lo pueda llevar a nosotros. Entonces esto sí hay que irlos a recoger. La resina tarda en secar de 12 a 24 horas y todavía pasan 3 días para que de 12 a 24 horas para que podamos desmoldar, pero para que la resina termine de secar completamente son aproximadamente 3 días en lo que la resina queda totalmente dura. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya encapsulamos lo que era nuestra plantita, una plantita que encontramos en el jardín, que va a quedar de esta forma, como ustedes ven acá. Ahora,
También podemos utilizar, por ejemplo, moldes de, esto es un cartón de huevos de los plásticos. Entonces en este encapsulamos esta es una concha de mar. Entonces esta la encapsulamos acá. Entonces si se dan cuenta, cabal queda. Solo que a la hora de desmoldar, como esto no es tan flexible como el molde de silicón, entonces aquí sí tuvimos que romper para poder desmoldarlo y para ver de que ya nos pudiera quedar así. Luego acá sí ya tenemos que abrir con un pequeño tornillo para poder aperturar y poder utilizarlo, ya sea como llavero o como dije. Esas son las opciones que nosotros podemos tener para poder utilizar moldes, o puede ser bien sobre alguna fotografía, algún dibujo que nosotros queramos guardar de los chicos. Vamos a mezclar ahora lo que es la resina con briantina, porque lo bonito de la resina es que en realidad la podemos mezclar con muchos objetos con los que nosotros podamos decorar y dejar volar nuestra creatividad. También tenemos lo que son confetis. Al final va a ser gusto de cada quien el que podamos nosotros aplicar el diseño que nosotros queramos. Entonces en este caso vamos a hacer una con briantina para que nos quede el dije así. Esto puede ser un dije o un llavero. Acá tiene el agujerito, no se le ve, pero el molde ya trae lo que es el agujerito. Entonces vamos a hacer una letra y para eso la vamos a hacer de color rojo. Entonces para eso vamos a mezclar acá en la resina, antes de ponerla en el molde, le vamos a mezclar lo que es la briantina. En la briantina nosotros en la librería tenemos opciones desde bolsitas de 1 quetzal y frascos de 5 quetzales, que lo que cambia definitivamente es el tamaño de la presentación. De la misma forma de las bolsitas de los confeti, nosotros tenemos bolsitas desde 1 quetzal, donde pueden ustedes optar por varias opciones a manera de que puedan buscar el diseño que a ustedes más les guste. Esto lo pueden usar también para recuerdos, para iniciar emprendimientos. La resina está muy de moda últimamente, entonces podemos empezar un bonito negocio en línea con la resina. Y en realidad la resina es muy noble, solo hay que tomarle confianza e irla trabajando, y conforme la vayamos trabajando vamos a ir viendo nuestros errores y viendo de qué forma sí era correcto y de qué forma no. Como les decía, lo importante es mezclar dos partes iguales y cuando la estamos mezclando no moverla mucho y no desmoldar antes de las 12 horas, aunque en realidad depende mucho del clima, porque más que todo son 24 horas y si el clima está caluroso pues podrían ser hasta 12 horas para que podamos desmoldar, pero en realidad para que la resina ya quede totalmente seca es de 2 a 3 días. Entonces acá, si se dan cuenta, ya solo dejamos caer sobre el molde la resina ya con la briantina. Aquí con la briantina, si quedaron burbujas no se va a notar por el detalle de la briantina. Eso es lo bonito de la briantina. Entonces acá todavía nos quedó. Cuando queda la resina en los frascos en donde lo utilicemos, eso se va a secar y ya no lo vamos a poder utilizar. O sea que es mejor utilizar lo que realmente vamos a preparar, lo que realmente vamos a utilizar. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer otra letra en la que podamos aprovechar la resina. Ha sido un gusto poderles compartir. Cualquier cosa pueden compartirnos en los comentarios y nosotros con gusto resolvemos sus dudas. La resina está disponible en la librería. Los dos viene en paquete, ¿verdad? Como les decía, componente A y componente B. Entonces ha sido un gusto poderles compartir y como les comentaba, es cuestión de dejar volar la imaginación.